Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Escoltas VIP. Continúan justamente los escoltas de esta manera en políticos baja californianos. De eso será uno de los temas que estaremos abordando. También, pues, qué diferencias habrá en la política social en Baja California, la federal con la local. Estaremos hablando, por supuesto, lo que ocurre en nuestra entidad de la parte política con el análisis del doctor en educación Rodolfo García, una videocolumna que hicimos sobre las denuncias que nos hacen madres, padres de familia, alumnos y exalumnos de la secundaria número 50, esta secundaria cuyo director, pues la señalan, tiene secuestrada a esta banda de música, y también pues las quejas que se dan en torno a esto. Y se vuelve a pronunciar Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana, en contra de la Academia de Policías en Mexicali. Una entrevista con Manuel Treviño, que es también el que fue 2 veces alcalde de San Pedro Garza en Nuevo León. Una entrevista que logramos hacer el día de ayer y que el día de hoy, al final del programa, se la vamos a pasar. Y el caso de Ariela, el asesinato, el feminicidio de esta joven estudiante de 25 años de edad a manos de su expareja sentimental, Honorio, quien el día de ayer fue encontrado culpable. Se está a la espera de una sentencia que puede ser, pues, ejemplar. De todo esto vamos a analizar el día de hoy, miércoles. Ya iniciamos. Y ya sabes, siempre contentos de que nos acompañe, de que forme parte de este Lindero Norte y de que se suscriba a nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. Estamos pues en vivo a las 8 de la noche, pero independientemente, en el momento que usted decida darle clic, darle play a nuestras plataformas, usted de verdad síganos en Lindero Norte en YouTube, porque ahí tenemos todos los programas. Es más fácil de verlos, es más fácil de darle clic, de comentar, incluso si usted decide hacerlo así, pues le agradeceríamos mucho, porque esto es la dinámica que hemos hecho ya desde hace varios años en este espacio. Le digo que como cada mitad de semana tenemos al doctor en educación, Rodolfo García, el Rudy. ¿Cómo está, Rudy? Jorge, ¿qué tal? Bien, aquí dándole. Muy bien, Rudy. Pues bueno, varios temas, pero déjeme primero comentarle de un caso que se registró el día de hoy y forma parte de estos accidentes que esperemos sea eso, un accidente que ocurre en la zona de Mexicali, al poniente de la ciudad, a la altura del kilómetro 14 de la carretera Mexicali-Tijuana. El vehículo de un adulto mayor de 73 años de edad, pues terminó yéndose directamente al canal, un canal encementado frente a lo que es la parte de su carne, ahí sobre la carretera Mexicali-Tijuana. Usted lo ubicará muy bien. Pues ahí fue a dar el vehículo del señor Manuel Lozano, de 73 años de edad, que se encuentra en calidad se encuentra en calidad de desaparecido. Se hicieron las labores de rescate en el mismo canal. Todo esto fue desde temprana hora, la mañana de este mismo miércoles, y pues lo que se ubicaron fueron los tenis del señor Manuel, muy cerca ahí en la tierra, y el vehículo, pues como lo podía ver ahorita, totalmente de cabeza. Familiares pues iniciaron la búsqueda con los bomberos para encontrarlo, ya sea en el vehículo, si es que lo venía manejando, si venía de copiloto. Eso ya será un peritaje que haga la fiscalía. Ahí tenemos la fotografía del señor Manuel Lozano, de 73 años de edad, que pues todo indica que venía en este automóvil y que terminó pues ahí, termina en este canal encementado frente a su carne. Y vámonos con el primer tema, Rudy, porque son varios los que tenemos acá a desarrollar. El primero, que tiene que ver con el caso de Dariela, una joven que en el mes de enero fue asesinada en una casa de González Ortega. La casa de su pareja fue encontrada ensangrentada, ya sin signos vitales,
con más de 30 heridas por arma punzocortante. Un cuchillo que fue encontrado en la misma escena y su expareja sentimental, Honorio, fue encontrado en la misma casa habitación con las huellas, si usted lo puede ver ahí en la imagen. Ese fue el día que lo detuvieron, porque en el pants que traía, especie de pantalón, en las manos, en sus piernas, en sus pies, perdón, como en la camisa, traía pues sangre de la propia Dariela Valdés, una joven de 25 años de edad. El señor Honorio, de 80 años, era su expareja sentimental, a quien la propia Dariela había denunciado en 2 ocasiones ante fiscalía, y al menos en 3 ocasiones había llamado al 911 para denunciarlo por agresión física, por amenazas, por violencia de pareja, por violencia familiar. Esta es una de las denuncias que ella misma interpuso en 2022 y que al final del día no llevaron absolutamente a nada. Un proceso judicial que llevó 3 años, pero que al final del día, el día de ayer, martes, fue encontrado culpable. Un caso, Rudy, que tiene tantas aristas, pero ahora sí que vayámonos por el principio. El caso de Honorio, de cuya familia, sus hijas denunciaban que no se habían tomado todas las evidencias que se encontraron en su propia casa. Y Honorio, un hombre que con 70 años de edad había golpeado, había amenazado, incluso había mandado amenazar a 2 hombres en la tienda Waldos en Lázaro Cárdenas, y que pues de una u otra manera, con amenazas, con todo, siempre hacía que la propia Dariela regresara con él. Mira, lo voy a decir, yo tengo esa edad. No puedes estar bien mentalmente, cognitivamente no puedes estar bien cuando no entiendes qué edad tienes y qué relación con la juventud puedes tener. Entonces, desde ahí traes un problema tú de ubicación personal. Cuando pierdes esa visión de qué edad tienes y cuál es tu relación, llega el momento en que consideras que las gentes son objetos, no son Claro. sujetos. Objetos en el sentido que es mía y nadie me lo puede quitar. Y eso, Jorge, no es posible en un pensamiento sano. El problema aquí es no entender a qué edad estás viviendo y cómo lo estás viviendo. 2, tiene que ser castigado, por supuesto que tiene que ser castigado. 3, el problema es que no le va a alcanzar la vida, Jorge. Yo no me doy vueltas. Ponlo de 20 o 30 años, no le va a alcanzar la vida. Rudy, ¿en qué escenario estamos como sociedad cuando lo primero que se ven, y lo veíamos en los comentarios que pusieron en linderonorte.com como en nuestras redes sociales, los primeros comentarios que se leen son responsabilizando a la víctima, culpabilizando y criminalizando, perdón, a la familia, a la mamá, a los hermanos? ¿Qué hemos fallado como sociedad cuando, en lugar de centrarnos en el victimario, en lo que tú mismo, por donde tú partiste ahorita, Rudy, Así es. ¿no? ¿Por qué nos centramos en las víctimas? Porque es muy fácil ser juez desde el TikTok y el Instagram y eso, Jorge. Pero además es superficial el análisis que se hace. Claro. Es francamente hasta grosero. Ya iba a decir infantil, no, es grosero. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto muy sencillo, Jorge. Hay primero, un problema de pérdida de visión de quién eres, y 2, creer que puedes comprar a la gente, porque ese es el fondo. El fondo es mía, la compré en el sentido de que no sé si le pagaba la escuela, no lo sé, pero esa actitud de posesión. Y esa actitud de posesión tiene que ser castigada, porque los seres humanos no son objetos de nadie, pero además no son comprables ni vendibles. Y Sí, ese ¿no? señor tiene una actitud de esas que, si no es mía, no es de nadie. Cosas tan groseras, tan tontas, que yo sí las alcancé a escuchar cuando era joven de algunos adultos así, pero eso tiene que acabar, y afortunadamente considero que con la generación que nos estamos yendo, se tiene que acabar, Jorge, porque es un problema de posesión. Y ahí primero hay una agresión, no solamente física, ha habido una agresión psicológica, económica, de posesión.
Y es que esto se trata de un crimen, se trata de un feminicidio, como lo pone Rudy sobre la mesa. Es un delito. Esto no es un chisme de vecindad, un chisme de trabajo de, oye, ya viste que fulanito anda con No. tal, o ya viste que fulanita anda de tal manera, o ya viste que cómo se viste. O sea, ese tipo de diálogos que hacemos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra casa, se tienen que aniquilar. Así Porque es es. justamente eso lo que trasladamos a las redes sociales, Rudy. En el anonimato que Ujú. tenemos en redes sociales, aun cuando salga nuestra foto o nuestro nombre, pero nadie sabe exactamente en dónde Así estamos. es. Entonces, en el anonimato somos capaces de escribir cada barbaridad al grado de revictimizar a la víctima, en este caso Dariela, de criminalizar a su familia sin entender el verdadero contexto, como lo planteaba Rudy, de violencia. Vivimos un escenario de violencia que es una violencia feminicida que en este caso cobró la vida de una joven mujer. Eso es lo que tú puedes pensar, ¿qué tipo de vida y relación llevaba este señor con el resto de las mujeres, Jorge? Sí. Porque en ese sentido es el sentido de propiedad o el no valor de la mujer, Sí, más como porque objeto. quizá su familia también fue víctima y no se dieron cuenta. Y no necesariamente hablamos de golpes, ¿eh? No, no, O sea, no. hablamos de que hay violencia psicológica, económica, Moral incluso. y esto pues, lo tendrá que analizar su familia. Pero acá podrá salir su familia a defenderlo y ellos tendrán todo el derecho, pero no por tener el derecho tienen la razón. Hay escenarios donde las fiscalías sí adolecen en las investigaciones que se hacen. Y esto tampoco se trata de un escenario de linchamiento contra un victimario. Se trata de lo que en el juicio, lo que en la carpeta de investigación se encuentra y la manera que el propio Honorio dilató el proceso judicial para encontrar estos recovecos en la ley que le permitieran, una, por dilatarlo más de 2 años, en la prisión preventiva, tratar de eliminarlo, irse con una libertad que estuviera, o una prisión domiciliaria. Y la otra, el argumentar que por su enfermedad, por su edad y porque presentaba depresión, pues tenía que estar en su casa llevando su proceso judicial. No, hombre, pues qué bueno, ¿no? O sea, es que la maté, pero estoy deprimido porque la maté. Ah, pues ya me voy a mi casa. Oye, Jorge, eso son banalidades. O sea, Claro. son de veras, es no tener pena. Asume tu responsabilidad. Sabías lo que estabas haciendo. Sí, y la próxima semana se tendrá o se sabrá cuál es la sentencia. Así Como es. dices, ya no le alcanzará la edad. No, no. Entonces, hablamos de, por ejemplo, por muy mínima que sea, que sí había dado en otras ocasiones que encontraban la mínima a través de juicios abreviados, hubiera sido de 30 años. Entonces, ya no le alcanzaría. Ahora se esperan sentencias ejemplares, como lo que se hizo en el caso de Paola Bañuelos, Así es. de 122 años por 2 delitos, que fue 56 años por el delito de feminicidio. Quizá se llegue a una sentencia similar. Como dices, Rudy, ya no le alcanzaría la vida. No. Hay compañeros periodistas que estuvieron en todas las audiencias, yo estuve en varias, pero hablamos que estuvo La Voz, estuvo La Crónica, y ahí mismo ellos narraban y daban cuenta del escenario que se vivía con un Honorio que pues se le veía, más que un tema consternado, se le veía ansioso, se le veía desesperado, se veía prácticamente que iba en camino a la culpabilidad porque no se demostró lo contrario, aun cuando los abogados buscaron también, incluso nos buscaron como medios de comunicación para dar a conocer ciertos temas, decían que la investigación no estaba bien hecha y una serie de elementos. Pero jurídicamente se le encontró culpable. Y ahora veremos si apelan esta sentencia, que ya será la próxima semana cuando sepamos cuántos años. Pueden hacer lo que quieran. Pero son abogados y ya están acostumbrados a defender lo indefendible. Ahora vámonos a la otra arista, la arista que llevó, que motivó a que exista una ley de Ariela, ¿no? Que se trata de las omisiones, las negligencias que comete la autoridad, policías municipales, que cometen también todos los servidores públicos, pero en este caso los de la Procuración de Justicia y la Prevención, como era la Policía Municipal y la Fiscalía. Las omisiones que cometieron los agentes del Ministerio Público, los agentes investigadores, todo esto que motivó a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recomendación que llevó
y obligó durante muchos meses y que se resistía la fiscal Marilena Andrade a emitir una disculpa pública. Tuvo que salir Norma Bustamante, Marilena Andrade, a emitir una disculpa pública por las omisiones dolosas que también cometió la autoridad municipal y estatal. Es que la autoridad tiene que acostumbrarse al escrutinio público, Jorge, cosa que no se ha logrado. Y ese escrutinio público significa que cumplan conforme a la ley y que además respeten los derechos humanos. Claro. Pero esa opacidad en la que se ha vivido y apenas comienza a quitarse ese velo, es lo que trae en resistencia a las autoridades de pedir disculpas, de reconocer errores y de actualizar o capacitar a los agentes. Hemos visto que a nivel nacional se han tomado nombres de víctimas para nombrarlas con la leyes, y esto nos ha llevado a tenerlo todavía más presente. Incluso, Rudy, las maestras y maestros se tienen que capacitar en materia de género para detectar la violencia que ocurre al interior de los centros educativos. Esto es la ley de Ariela también, ¿eh? Es que, mira, tengo un dato muy cercano. Cuando hay violencia en la casa, se refleja en la escuela. Acaba de pasar un asunto en una secundaria donde hubo un golpe de los niños, y lo único que demuestra es que este joven vive una vida de violencia dentro de su casa, ¿eh? Claro. Porque incluso fue inmediatamente dado de baja, pero las escuelas están alertas a ver dónde llega porque ya trae un historial de agresión. Rudy, hubo resistencia de personal docente sindicalizado, por supuesto, principalmente la sección 37 y 2, de que se oponían a que hubiera esta capacitación porque se tenía que dar en diciembre. Y decían, oye, es que ya tenemos que salir de vacaciones, ahora sí que déjalo para enero. Y ha habido resistencia de capacitarse en esto. ¿Cómo hacer entender a la docencia que se necesita, Rudy? Que no es un tema de una cuestión de moda, ni es una cuestión que simplemente es porque tenga que cumplir algún indicador. No, mira, a ver, vamos. Actualizar al personal docente debe ser una constante del Estado, Jorge. Sí. Porque la realidad es cambiante y no es discurso, la realidad. No es lo mismo, yo cuando me formé en la escuela de pedagogía, yo salí formado en una teoría pedagógica. Okay. Pero a los 10 años me cambió la teoría pedagógica. Yo no me pude quedar con la teoría que había sacado de la escuela, de la universidad. Tuve que actualizarme y así me ha estado tocando. Sí. Entonces, el docente también tiene que entender que hay nuevas relaciones sociales, hay nuevos provocadores sociales como es la internet. Hay formas de manifestarse diferentes y nosotros tenemos la obligación de actualizarnos y saber cómo abordarlo. Por ejemplo, el detectar si un niño o una niña viene de un hogar, bueno, no hogar, sino una casa donde hay agresión, y eso se refleja en la escuela. Porque muchas de las manifestaciones de los alumnos, fundamentalmente secundaria, no son producto de ellos, es la necesidad de decir, auxilio, necesito que me pongas atención. Esa es la verdad. Entonces, el docente tiene que estar preparado para eso, para la agresión. Y todo esto motivó a que no hicieron su trabajo, y no hablamos aquí de los docentes, no hicieron su trabajo la Policía Municipal y la Fiscalía. Todo esto motivó a que los servidores públicos, incluidos los diputados, diputadas, funcionarios de primer, segundo nivel, tienen que capacitarse en materia de género, porque están prestando un servicio a la población. Hay quienes de manera directa y hay quienes en la toma de decisiones. Pero todo esto es la ley de Ariela y esto fue motivado por esas omisiones. Rudy, un caso como este sacudió quizá en la morbosidad para algunos, para otros en la conciencia de qué está pasando al interior de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras parejas. ¿Qué tiene que cambiar a partir del caso de Ariela? El asumir que vivimos en una sociedad de humanos, sin términos genéricos, y que esta sociedad de humanos debe tener límites y responder a cuestiones sociales, a acuerdos sociales de respeto a los demás. Y ese respeto a los demás comienza por reconocer tu diferencia sexual, tu edad, tu creencia religiosa, tu alimentación, tu forma de ser. Y eso que no me lleve a mí a agredirte, porque agredir a una persona es permitir que te agredan a ti, Jorge. Y cuando aprendamos eso, de que no te agredo para que no me agredas, te respeto como eres. Y si no me conviene como eres, me hago a un lado. Sí. Punto. Se acabó. No de que, no, es que ahora vas a tener que hacer las cosas como yo quiero.
que es un problema de muchos de los grupos religiosos, Ok. que tienes que creer lo que yo creo, porque tú no tienes derecho a pensar diferente, y eso no. Entonces, nosotros los docentes tenemos que hacer entender dentro del grupo que son iguales todos y que no porque uno sea más grande que el otro tiene derecho a pegarle, pues, para entendernos rápido. Claro. Pues, Rudy, cambiando de tema, hablando de temas también de docencia, en una videocolumna que sacamos el fin de semana sobre lo que está ocurriendo en la escuela secundaria número 50. Y es que esta escuela, que ha sido pues reconocida a nivel internacional por su banda de música, pues también se viven cuestiones de opacidad al interior del mismo plantel educativo. Hay un silencio y una protección gubernamental y de la sección 37 del CENTE, ¿no? Hay una relación cercana con el director Abelardo, que pues sí, me decían algunas personas cuando vieron el video, oye, pero ya leíste su derecho de réplica. Pues la verdad es que los buscamos, pero es complicado penetrar al sindicato en materia de saber, pues, entrevistar o ver qué es lo que está ocurriendo, pero yo parto de quejas, de denuncias ante el sindicato, ante el sistema educativo y ante la gobernadora, que en 3 ocasiones, en diferentes años, han llevado la documentación que a mí me entregaron. Esto no es lo mismo, repito, esto no es un chisme, esto no es, me dijo Juan y el Pedro se enojó que porque le cae gordo el director o es que a su hijo no lo metieron a la banda. No, esto no es un chisme. Lo han documentado madres y padres de familia, al igual que exalumnos y también estudiantes de la misma secundaria. Y ya lo entregaron todo eso ante las autoridades, ante el silencio, ante el rechazo por parte de la misma autoridad educativa, el sindicato. Los padres ya llevaron a otro nivel. Ya dijeron, tenemos que hacerlo público. mira, Jorge, en la medida, sé dónde está la secundaria, la conozco Ujú. bien. De hecho, ahí enseguida había una preparatoria hace 40 años, la Guajardo. Sí. Entonces, la conozco, pero re bien. El asunto es que cuando una institución como esa logra tener un reconocimiento por alguna actividad, Ujú. esa actividad se vuelve un imán de dinero. Sí. ¿Por qué? Porque hay promociones, hay donativos, abre puertas, solicitan que participen en varias partes, en varios lugares, y eso va generando un pequeño núcleo de poder, para mí tonto, pero al final de Sí. cuentas, un poder, pues. Y eso permite la opacidad. Por eso es que no te permiten entrar, porque Ujú. tendrían que decir, no, mira, es que nosotros, no sé, en nuestra actividad vamos a un evento y el transporte, pero también va el favor. O sea, todas estas cosas que quedan abajo porque tienes algo que ofrecerle Claro. al Estado, que es el estatus, el reconocimiento, el viaje, la manera de convivir, de la cultura, toda esta cosa te la ponen como mercancía. Y esa Ok. mercancía tiene un precio. Este precio no tiene que ser totalmente en billetes, pues, Sí, sino ¿no? es en favores, en donaciones, en Claro, claro. viajes. Entonces, por eso lo vas a encontrar opaco. Yo viví eso cuando estuve en el tercer ayuntamiento, pues. Yo Ok. viví fraudes ahí con un programa de la Escuela Digna que eran totalmente opacos en el sindicato. Y sí, ya ha sido una constante, sobre todo cuando hablamos de las cuentas sindicales, ¿no? Pero veamos esta videocolumna, que justamente se la presentábamos el pasado viernes y que si usted no la ha visto, o sea, que se la presentamos, que es justamente este caso. La secundaria número 50 entre la opacidad, el mal manejo de recursos y el silencio gubernamental. El maestro que secuestró la música en una secundaria. Después de la editorial que hicimos sobre las tranzas, la falta de transparencia y la protección sindical e institucional al director de la escuela secundaria número 50 por el viaje a Londres y todos los que vinieron después de la reconocida y premiada banda de música, se vino un silencio incómodo gubernamental y una incredulidad de que lo investigado y descrito por un servidor hubiera ocurrido con un programa musical emblema de la Secretaría de Educación del Estado y de la comunidad cachanilla, pero eso solamente era la punta del iceberg. La gran inconformidad que han denunciado por la vía institucional madres y padres de familia de la secundaria número 50, licenciado Francisco Guajardo, radica en que el programa ha sido secuestrado por el director del plantel, Abelardo Hernández Salazar, quien además cuenta con plazas de docente en la UABC. Las familias de varias generaciones de estudiantes de la banda de música han denunciado a la sección 37
37 del CENTE, ya la Secretaría de Educación, incluso la gobernadora, que a través del Consejo de Participación Escolar ha tenido el director un dominio del recurso de la escuela en la que se observan varias irregularidades, sobre todo por la opacidad en ciertas áreas, como en la banda de música, como en el recurso del PYME o como en el recurso de la escuela nuestra. Para los padres y madres de familia, así como para los estudiantes y exalumnos, la decadencia de la secundaria 50 y su banda de música se dan desde el 2020. Un año después de que ingresó y tomó el control de todo Abelardo Hernández. Como lo ocurrido, por ejemplo, en las graduaciones, cuando realmente se convierte en un negociazo en el que el pago del paquete de graduación de más de 300 alumnos de 7 grupos se depositan a cuentas privadas del mismo director, obviamente con la venia de la secretaría. ¿O qué me dicen de la credencial escolar que desde el 2019 te cobran 100 pesos porque supuestamente tiene un sensor con código QR, o la compra obligatoria de cuadernillos a 200 pesos, por ejemplo? Pero lo que más duele al interior del centro educativo es el contubernio que han hecho algunos docentes y el mismo director con este consejo que también administra la banda de música, en donde además que hay una matrícula de instrumentos alterada y opaca, también las clases de música fueron usadas como castigo para los alumnos cuyos padres son los que más protestan. Todas las pruebas fueron presentadas a ISEP, al CENTE y a la misma gobernadora en 3 ocasiones. La última el 17 de enero del 2024, pero no ha pasado absolutamente nada. Al parecer, el director Abelardo, quien no salió bien de la secundaria 79 de Santa Mónica y del Valle de Mexicali, es intocado e inamovible. Vaya, es el protegido a costa de todo. Sí, a costa de la educación, a costa de una histórica banda de música y a costa de la historia y del prestigio de esta secundaria. No ha habido respuesta de absolutamente nada. Ya los padres y madres están molestos y pues continuarán las protestas en este sentido. Pues es que van a seguir las protestas porque no tienen el valor de abrir las cuentas y decir, entraron 50,000 pesos y se gastaron así, aquí están los recibos. Punto, se acabó. Se acabó. Aquí está el inventario de los instrumentos musicales, aquí están los que se dieron de baja, ahí están en una esquina. Si quieren llevar, llévenselos, ahí está. Aquí está el nuevo y aquí está la factura. Punto, se acabó. Rudy, cambiando de tema, el tema central de este programa, los escoltas a complacencia. En julio del año pasado, ya vamos para el año, en julio, Lindero Norte le cuestionó a la gobernadora Marina del Pilar y al general Laureano Carrillo, que recién, de cierta manera, iniciaba su gestión. ¿Quién iba a decir que 2 meses después me iba a golpear, me iba a mandar a golpear de la secretaría? Pero cuestionábamos de los escoltas que estaban asignados a políticos. Y ojo, cuando hablo de políticos de primer nivel, yo estoy de ahí descartando a la gobernadora. Así es. Yo estoy descartando ahí al mismo secretario de Seguridad Ciudadana. Y yo estoy descartando ahí al secretario de Hacienda. Fuera de ahí, Ya. todos los demás no tendrían por qué tener escoltas. No, pues es que yo también quiero uno. ¿Sí? Porque corre riesgos. Y es que viven en una realidad totalmente alterada, porque ellos nos dicen que se ha disminuido los homicidios, que se ha disminuido el robo a casa habitación. El gobierno nos dice que en seguridad estamos mejor que antes, pero ellos sí traen escoltas. Jorge, es el complejo de nunca haber tenido algo y hoy quieren tenerlo y demostrarlo a través de eso. Es tan fácil entender la psicología de esta gente que ya se sienten dueños de la ciudad. Ya ellos son. El problema es que no se dan cuenta que están mareados en un adobe, Jorge. Dime tú para qué el secretario, no sé, el secretario de Educación, el secretario del Agua, ¿para qué requieren un escolta? Sí, ¿no? ¿No tendrían por qué? No tienes por qué. Y si nos vamos a los diputados también, Rudy, ¿no? Para allá voy. Ahora, en ese nivel del Ejecutivo, en el Legislativo, ¿por qué tienes que traer escolta un diputado? No más. No han atentado en contra de él. Sí, ¿no? Bueno, lo más que sí, le hemos dicho algunas cosas, ¿verdad? Y sí pensamos, pero hasta ahí no lo agredimos. No tienes por qué traerlas. Pero además, Rudy, esa complacencia, porque así como lo hemos dicho en varias ocasiones, tenemos este tema ya desde hace más de 3 años. Hemos dicho, es como si fueran tacos. Dame uno del pastor con todo, dame uno de suadero con todo, uno de asada. ¿Por qué lo digo así? Y discúlpenme que lo ejemplifique así a los agentes de seguridad, pero yo como diputado, como funcionario de primer nivel, se me antoja tener uno de fiscalía y se me antoja tener uno de policía municipal.
Y bueno, también si ahí tienen chance, pásenme uno de la FESC. Así lo hacen, ¿eh? No crea que, ¿por qué? Porque la área encargada de dar escoltas a funcionarios como a empresarios es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero te topas, por ejemplo, en el caso de Alejandra Ang, presidenta de la Comisión de Fiscalización, tenía de la Fiscalía, que por cierto, después de toda esta crisis que ha vivido por los 800,000 pesos, ya regresó la escolta. Confirmado ayer por la Fiscal General del Estado. Mira, otra vez, fíjate cómo se marean. O sea, tienes que bajarlas a la realidad. Exacto. Para que entiendan que no son superhéroes ni superniñas. Tienen que entender que es el común de la gente, que tiene un encargo temporal y que ese encargo, en la medida que lo ejerzas medianamente bien, no vas a tener problemas. Vas a tener la oposición normal. Claro. Pero la oposición no va a ir a quitarte y a darte un tiro, pues, para entenderlo rápido. Yo entiendo bien a la gobernadora, lo entiendo, quien sea, incluso a la procuradora, sí, a la fiscal, no sé, el de Hacienda, que ahí hay lana, sí, pero de ahí en adelante no, Jorge, ni diputados ni regidores, porque entonces yo como ciudadano, oye, pues, pero además, tú dices que es la Secretaría de Seguridad Pública. Yo te puedo decir algo muy sencillo. Si la gobernadora da una orden de que solo yo voy a palomear a quien se le da y a quien no, te puedo apostar que se acaban las solicitudes. Sí. Se acaban las solicitudes. Sí, porque, bueno, veamos al secretario de Seguridad, Laureano Carrillo. Hoy se le cuestionó eso, el tema de las escoltas. En julio se lo cuestionamos y nos dijo, esto apenas acabo de entrar a la secretaría, voy a hacer un análisis de riesgo porque tienen que cumplir un análisis de riesgo quienes solicitaron. Bueno, ya va para el año y no ha hecho ese análisis. Siguen teniendo sus escoltas sin que lo ocupen. Jorge, como lujo. Ya hizo el análisis. Sí. Y el análisis dijo, todos los que quieran. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que respondió. Pero la ley, acuérdense ustedes que lo habíamos comentado en su momento el año pasado, cuando se modifica el artículo 34 de la Ley Federal de Armas y Explosivos, ya nos prohíbe dar seguridad, pero no a funcionarios públicos, nos prohíbe dar seguridad a personas particulares, que era el caso de los empresarios. Recuerdan ustedes que el año pasado retiramos 43 agentes que estaban en esa situación. A los funcionarios públicos, cuando solicitan la protección de cualquier autoridad, lo primero que se hace es un análisis de riesgo, porque tienen alguna amenaza, porque tienen algún tipo de riesgo que de acuerdo a sus funciones o derivados de sus funciones es necesario darle cierta seguridad. Hoy en día lo que tenemos aquí es todos los funcionarios que ustedes mencionan, lo que ya saben, sí, efectivamente trae agentes tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía, y hay unos municipales también dando ese servicio. Y lo que nosotros hacemos es, en este caso, llevar a cabo estos análisis de riesgo. Vamos a trabajar ahorita con Mexicali específicamente para ver el tema de aquí, revisar esos análisis de riesgo, y eso nos va a determinar a nosotros si tienen que seguir proporcionando esa seguridad, y si no, lo contrario, haremos la recomendación para que esta sea retirada, pero eso será como resultado de este análisis de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo puede representar un riesgo? El análisis de riesgo para que determine esto, ¿no? Ese es un documento, digamos, sí tiene valor jurídico, porque inclusive está en la ley que tenemos que llevar a cabo este documento. O sea, tiene que realizarse sí o sí. Ese es el que nos va a definir efectivamente si hay ese riesgo o no lo hay. ¿En cuánto tiempo se tienen los resultados? Pues yo esperemos que sean más tarde, unos 30 días. Estaremos ahí revisando con mi equipo para que se agilice esta situación. ¿Pero por qué no se ha hecho? ¿Perdón? De la Fuerza Estatal, ¿cuántos elementos hay en esta seguridad de funcionarios? Nosotros ahorita, pues, la mayor cantidad de gente que tenemos ahorita lo tenemos con la escolta de la señora gobernadora, que es donde tenemos la mayor cantidad. Que lo dije una vez, eso sí no lo voy a revelar por cuestiones de seguridad de la propia funcionaria, pero esa es la mayor cantidad que tenemos, y luego tenemos con otros funcionarios alrededor de 8 agentes, ¿no? ¿Pero por qué no se ha hecho? Realmente hoy en día no tenemos, la Fuerza Estatal casi ya no tenemos. Tenemos con unos alcaldes, pues ahorita tenemos apoyando a funcionarios de Tecate, a unos funcionarios de Rosarito y funcionarios de San Quintín. Eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué porcentaje de personal? Yo diría que el 0.2-3%, porque realmente mi fuerza son 1,070. Y si tenemos 8, pues saquen el porcentaje. Sí hubo estudios de riesgo, sí se hicieron en su momento. Yo sé que no le correspondió a usted porque ya estaban desde antes.
Pero sí se hicieron, sí tienen ustedes los documentos. Sí, pero acuérdate que eso tiene un valor, o sea, tienen una vigencia. Ajá. O sea, eso es lo que tenemos que revisar, o sea, porque la vigencia, pues obviamente es por un determinado periodo, no es por los 3 o por los 6 años. Eso es lo que se revisa. Entonces, revisamos y si continúa la misma necesidad, pues estaremos haciendo la recomendación del caso. Pero ¿por qué no lo han hecho, secretario? Usted ya tiene un año. ¿Por qué no le han hecho? En julio le preguntamos sobre el tema y dijo que igual que en un mes se lo iba a hacer. Nosotros hicimos la revisión de los funcionarios que tenemos nosotros, en el caso de lo que tengo yo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y todos comprobaron que efectivamente persiste la necesidad de esta necesidad. Por el tema de los que tengo yo me responsabilizo de mis policías estatales. En el caso de la Fiscalía y de la Municipal, ahí tenemos que volver a reevaluar esta necesidad a través de este análisis de riesgo. Es un desastre esto, Rudy. Esto es de verdad, es un festín. Es como quien pida se le va a tener y luego si me preguntan algo en los medios digo que lo estamos analizando, investigando. Pareciera la comisión de investigar el asesinato de Colosio, ¿no? O sea, todo mundo habla, todo mundo opina, pero nunca se hace nada. Mira, a ver, ¿por qué no comenzamos con la planeación cero? Quítale a todo mundo atrás y ahora sí. A ver, vamos a analizar quién solicitó la gobernadora, cuánto necesita. En público, 6, 8, discrecional, ok. ¿Quién más? Hasta aquí, punto, se acabó. Esos son. Pero además Rudy nos dice, hay 8 que no es la gobernadora y que no son los que ya dijimos que sí tienen. Ok, estamos hablando de que si son 8, nos tendrán que decir, ¿lo amenazó el narco? ¿Lo amenazaron? ¿Lo extorsionaron? ¿Por qué a un político que no tenga en sus facultades actividades de riesgo tendría por qué tenerlo? Porque es discrecional. Sí. Sencillito. Jorge, hay que entender esa parte. Cuando tú haces la pregunta, fíjate cómo el rictus de la cara cambia. Sí. Por algo muy sencillo, porque no puede decir que es discrecional o que es a contentillo, o a cercanía, o a amistad, o a solicitud, como se asignan. Ese es el problema. Puros, que haga planeación cero, que se anime. Y a ver, desde la gobernadora para abajo, hasta aquí llega, a ver, usted, su trabajo es de diputado, senador, regidor, pues haga su trabajo. O contrátelos usted, ¿no? Aparte. Nosotros, es más, le ayudamos y capacitamos a sus guardias de seguridad si quiere, pero necesitamos estos hombres en el trabajo diario operativo. Esos son empleados del gobierno. No son empleados privados. Es un lujo, Rudy. No, es una desfachatez. Un lujo te lo puedes dar tú, yo me lo puedo dar como civil. ¿Sabes que voy a contratar seguridad y me doy ese lujo? No, aquí es una desfachatez. Utilizar recurso público para mi bien. Y además son estos privilegios que tanto nos ha dicho Morena que fuera privilegios. Pues ¿no? es que vamos a entrar a la discusión vieja, mi estimado Jorge, que no es Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Jorge, ya. Oye, Rudy, el problema es, como dices, no tenemos los análisis de riesgo. ¿No? Dice el secretario que de los que presta sí, pero tampoco los ha dado a conocer. Dijeras, bueno, es que se esconden todo, pero tú ves a los guardias de seguridad, vas a un evento, Rudy, a la mañanera, está lleno de escoltas. Entendemos que algunos secretarios, como dijimos, cuáles y la gobernadora deberían tener, pero ni siquiera los escoltas de la gobernadora están ahí en los pasillos, ¿eh? Tú caminas por los pasillos rumbo a la mañanera, está lleno de escoltas. Sí. Entonces, aquí sí es entender por qué estar bajo un riesgo, qué pasó para que lo estés así, pero no, como dices, esa discreción, es discrecional totalmente y se dan también de manera indiscriminada, ¿eh? Por supuesto, pero al círculo cercano de esa persona. Claro. Nada más. Claro. Y no los que sí tienen riesgo, güey. Y ahora lo que nos dice el secretario, y ayer la propia fiscal lo refería también. A ver, ya estoy hablando con el secretario para decirle, oiga, usted es el que tiene que dar seguridad. Nosotros no tenemos por qué estar prestando a nuestros agentes. Así es. Y entonces lo que nos damos cuenta es que, como te decía al principio, Rudy, de acuerdo a cómo me ves, te dan, ¿eh? O sea, porque yo lo pedí con todo, yo lo pedí sin salsa, yo lo pedí de tal campechano, y así les dan algunos políticos campechanos, con policía municipal, con fiscalía y con Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rudy, todas las corporaciones. Por supuesto, depende de la cercanía que tenga. O sea, no es del riesgo de la vida, no, es la cercanía. Por eso te digo que esto no es un lujo, es una desfachatez. Y lo que decíamos también en su momento, policías municipales de Mexicali atendiendo a la alcaldesa de Rosarito,
policías municipales de Tijuana atendiendo al director de la Policía Municipal de Mexicali cuando estaba el teniente coronel Julián Leizaola. Esto es un festín, es un tema que no tendría por qué pasar. Más cuando, o sea, hablamos desde la parte de la congruencia, de que no hay, pues. Hablamos de parte de que forman parte de un gobierno que es la 4T, que ellos son distantes a ella. Pero hablamos de un tema ya de legalidad, Rudy. Hablamos de un principio básico que es la honorabilidad del cuerpo policíaco. Sí, principalmente, ¿no? Principalmente, esa honorabilidad que no se puede perder y que hay gente que sí busca evidenciar cosas que pueden resolverse rápidamente, Jorge. Rudy, pues ya nos despedimos. Los vamos a dejar con una entrevista que hicimos el día de ayer, Rudy, con Manuel Treviño. Él es el 2 veces alcalde de San Pedro Garza. Está interesante el planteamiento que hace en torno a los empresarios. Él hace también una crítica a los empresarios. El alcalde por la vía independiente o sin siglas partidistas y que le dio ahí un cambio a San Pedro. Hoy por hoy está metido en un tema ahí de, les hicieron una solicitud de juicio político, buscan que lo inhabiliten, temas de procesos administrativos, pero pues bueno, aquí sí es interesante el planteamiento que da sobre muchos temas. Presentó en Mexicali el libro Contracorriente, ayer lo entrevistamos de eso, y son estos políticos que, bueno, que eran empresarios, que se hicieron políticos y que están dando una oferta distinta. Rudy, ¿crees que existan este tipo de figuras? Son así garbanzo de libra, Jorge. Porque al final de cuentas esos vínculos, tal vez, o con los sindicatos o con los empresarios, siempre van a salir a relucir acuerdos. Siempre. Siempre, porque los tenías, pues. Sí, claro. El asunto aquí es que eso permita obligar a los partidos a sacar candidatos lo menos sucios posibles. Sí, exacto. Pues Rudy, con eso nos vamos a despedir. Gracias por estar acá, Rudy. No, a ti. Gracias a ustedes. El doctor en educación Rodolfo García, y nosotros lo dejamos con esta entrevista y después un planteamiento que hizo la gobernadora el día de hoy con temas de servicio público. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Como ya le habíamos anunciado en este mismo espacio, agradeciendo que continúe con nosotros, pues tenemos una entrevista de un personaje político que sacudió la frontera norte, pero la noreste del país. Pero viene acá, a este lado de la frontera, en esta zona de la Baja, para también tratar de sacudir conciencias con su libro Contracorriente. Y esto que ha venido presentándolo en universidades, ya estuvo en la 16 de septiembre, estuvo en CETIS Universidad también. Y pues viene a hablarnos el día de acá, también en este espacio en Lindero Norte, Miguel Treviño. Te agradecemos que estés acá con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto poder platicar con todos ustedes. Miguel, entender a la política como no solamente para estos políticos tradicionalistas, así lo has llevado en tus campañas, en tus plataformas, en Nuevo León, en San Pedro Garza. Pero cómo hacernos entender a toda una comunidad que también están ávidos de la crítica, del cuestionamiento, de problematizar lo que nos está ocurriendo desde la óptica ciudadana, ¿no? Porque pareciera que la política solamente es de unos cuantos. Sí. Es el gran reto, Jorge, sobre todo cuando platico con jóvenes, el observar que ven a la política como un ámbito que no solamente es un ámbito oscuro y turbio, sino en el que además nadie los está invitando, aunque tengan el talento y la integridad. Entonces, parte del reto y lo que abordo directamente en el libro, la política, si tú eres un joven talentoso, íntegro, valiente, creativo, la política es para ti. Y la única forma en que vamos a transformar a nuestro país, empezando por nuestras ciudades, por Mexicali, es entrándole. Es cuesta arriba el mensaje y por eso quiero platicarles de un municipio en donde con aciertos y errores conformamos un equipo que generó una transformación evidente, que dio cuentas pues, que sorprendieron a muchos y que esta puede ser la historia también de tu ciudad. Justamente llega Miguel Treviño como parte de una oleada de independientes, pero con el posicionamiento de una plataforma distinta. Es en 2018 electo por una mayoría de ciudadanos que decide que ese era el proyecto que quería en San Pedro Garza, Nuevo León. Después logras tu reelección, o sea, hablamos de 2018 a 2024.
en donde había que mover también este esquema de la política sucia, de la guerra sucia que todavía la sigues viviendo y de toda una serie de elementos en donde, por eso decía, sacudiste a Nuevo León. Pero, ¿qué falta para que entenderlo y por qué podríamos hacerlo a través de tu libro? Lo que falta es decidirnos a entrarle. Sí es retador, sí es cuesta arriba, sí es difícil, pero lo más difícil es romper esa barrera inicial para quienes sienten un llamado por lo público. Una vez que rompes esa barrera y le entras, tarde o temprano vas a terminar concretándolo. Entonces sí es un esfuerzo de hacer equipo. Además, cuando tienes un propósito claro relacionado con tu ciudad y convocas a presentar un proyecto político, se te va sumando gente en el camino y eso es muy bonito. Se te va sumando gente que cree en la política de veras. Y lo que falta, pues son esos liderazgos que ahí están. No es que no existan esos liderazgos, están ahorita dudando, están titubeando, pero yo estoy seguro que aquí en Mexicali y en diferentes ciudades del país vamos a empezar a ver esos perfiles de gente que viene de la ciudadanía, que entra a competirle como independiente por algún partido político. Yo no soy fundamentalista de las candidaturas independientes. Ese fue mi camino. Yo no tenía militancia partidista, decidí hacerlo de esa manera y también reconozco que hay gente valiosa en los partidos políticos. Y además era romper el bloque priista de San Pedro Garza, ¿no? Panista. 30 años seguidos de gobiernos del PAN. 30 años panista, tienes razón. Y además era incrementar de 30,000 votos a más de 40,000 en tu segunda elección. En mi segunda elección. Entonces, eso significaba el compromiso de decir, a ver, si lo hice bien o lo hice mal, ¿no? Porque es justamente en las elecciones donde nos han hecho entender esta clase política muy arcaica de como si ahí solamente se dieran rendición de cuentas, pero no hemos transitado también en herramientas de participación ciudadana como plebiscito, como referéndum, con la misma revocación de mandato, que nos llevaría a tener una participación más activa. ¿Cómo hacerlo en estos espacios donde está tan cercado que pareciera que solamente puedes participar cada 3 años, ¿no? Sí. Sí, eso es muy, muy importante, el tener claro que nuestra democracia participativa no es algo de cada 3 años, es algo de todos los días. Y en la medida en que sea algo de todos los días, es que vamos a ser capaces de elevar nuestros niveles de gobierno. Tú mencionaste algunas herramientas, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, pero hay muchos otros. Sí. Algo que en el caso de San Pedro Garza García en Nuevo León nos ha funcionado muy bien es el tener órganos ciudadanos dentro del propio gobierno que nos ayudan a elevar el estándar. Por ejemplo, uno de los sellos de nuestra administración fue el tema de los parques. De la gente que está contenta con nuestra administración, digamos, hay diferentes temas que les gustan, quienes están contentos, pero el tema que más me mencionan en la calle es, Miguel, qué padres están los parques. Nos los llevamos a otro nivel y creamos un organismo buscando las mejores prácticas internacionales que se llama San Pedro Parques. Bueno, este organismo tiene un gobierno, tiene un órgano de gobierno que está conformado por 7 ciudadanos sin cargo público y 6 con cargo público, incluyendo el alcalde. Entonces, este organismo nombra al director y le da seguimiento. Entonces, esta es una forma de participación. Los ciudadanos haciendo gobierno de manera voluntaria en un tema de quienes le entienden al tema de los parques, ahí están aportando su tiempo y su talento a un tema. Igual en el tema del Instituto de Planeación Municipal, igual los consejos que tenemos para el tema de seguridad. Entonces tienes razón, la democracia funciona mejor cuando no es algo de cada 3 o 6 años, sino cuando es algo que se vuelve cotidiano. Así es un planteamiento muy interesante en esta plataforma de los parques, porque decías, no puede significar una política pública si no lo analizamos, o un programa de gobierno si no lo analizamos desde en un parque que tenga un baño limpio, ¿no? Sí. Lo cual también motivó a que incluso se pudieran hacer memes de eso o se pueda llevar a la burla. Sí. Pero eso habla de un diagnóstico de un padecimiento que tenemos en todo el país. Sí. O sea, tú no puedes ir a una unidad deportiva porque está el baño público. O sea, no pueden entrar niñas ni niños
ni nadie, ¿no? Porque no hay un baño que te pueda garantizar eso. Pero tampoco tenemos ciudades que nos garanticen el poder vivirlas con este derecho a la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo trabajar para exigirle al gobierno tener estos espacios, ¿no? O sea, decirle, a ver, quiero un parque, pero que tenga un baño público, un baño gratuito para poder entrar. Sí. Necesito una persona con discapacidad, necesitamos más que una rampa. O sea, ¿cómo darle este enfoque a los ciudadanos de cómo llevar esta exigencia? Pues una recomendación como muy práctica que le daría yo a los ciudadanos es: empiecen exigiendo al gobierno concretarlo una vez. Ahorita voy a explicar por qué una vez. Sí, sí, sí. Que de repente dicen, no, oye, es que todos los espacios públicos, todos los parques tendrían que estar a otro nivel. Sí, es cierto eso, pero empiecen concretándolo una vez. Una vez que tienes un parque con otro estándar, con baños impecables, esa fue mi obsesión. O sea, yo me iba los sábados y los domingos, pasaba por los parques, iba con mi familia, párense aquí tantito, y me iba y checaba el parque que estuviera limpio y le mandaba mensaje al director de San Pedro Parques, felicidades, y eso me permitió mantener ese estándar. Pero una vez que cambias el estándar, aunque sea en un parque, la gente se empieza a enterar y empieza a exigirse eso. Entonces se desencadena un proceso de cambio. Yo me acuerdo en la segunda campaña, en la campaña de la reelección, ya para entonces habíamos hecho una etapa muy importante del Parque Cloutier, que está en el norponiente, en la zona más popular del municipio, y habíamos hecho algunas otras cosas. Y ahí, pues, además de los parques emblemáticos que transformamos, pues hay muchos parquecitos, ¿verdad? De otra escala. Entonces me acuerdo que toqué una puerta y sale la señora, oye, alcalde, pues fíjese que este parque, que se llama El Perfumo, allá por la zona de canteras. Fíjese que está muy descuidado y está muy feo. Entonces volteo yo y veo el parque. Le digo, en Vista Montaña, está en la colonia Vista Montaña. Le digo, oiga señora, pero pues es que yo hice campaña aquí y está exactamente igual que hace 3 años. Sí, pero el Parque Cloutier que está acá abajo tiene otro nivel de equipamiento y los baños están impecables y así lo quiero igual aquí. Entonces, como gobernante dices, mira, el problema que me creé a partir de hacer un parque de otro nivel, pero es un problema muy bonito. Sí, porque los gobernantes hacemos mejor nuestro trabajo cuando los ciudadanos saben que tienen derecho y los exigen. Entonces, pues ni modo, me tuve que poner las pilas para arreglar muchos otros parques que yo no tenía previsto cómo hacer, pero ahora lo tenía que hacer. Entonces, por eso la recomendación es empiecen con uno. Y ese estándar va a desencadenar un proceso de presiones positivas hacia el gobernante. El ser contracorriente, ¿qué significa para Miguel Treviño? Que es realmente... lo entenderíamos a partir de leer el libro, me queda claro, pero para quienes estén interesados en ir a buscarlo, es romper este status quo, me queda claro, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es la vía? ¿No? Porque sí hay un nivel contestatario que tienen los jóvenes, pero dicen, ¿y cómo lo ejerzo? Los adultos mayores, yo también estoy en contra de mi gobierno, y no hablo del gobierno federal, hablo de lo local, pero pues ¿cómo empiezo? ¿Cómo inicio esto? Primero decir que el libro no trata de quejarse, sino trata de hacer, de tomar las riendas. Y Contracorriente fue el nombre que le quedó natural por la campaña y por el gobierno. Y por lo que viene después del gobierno, ahorita comentaste algo en ese sentido. Contracorriente fue ganar a 30 años de un mismo partido político, además como independiente, sin estructura, fue hacer 3 veces la chamba o 5 veces la chamba de quienes estaban en el poder. Fue muy retador. Pero también Contracorriente fue el ejercer el gobierno, porque nosotros decidimos proponer un nuevo modelo urbano, un nuevo modelo de ciudad. Esa es la razón por la que yo le entré. San Pedro era una ciudad decadente en 2017.
El espacio público estaba vacío, descuidado. La gente de fuera puede decir, oye, pues San Pedro, un municipio muy rico, las tiendas, los centros comerciales, los edificios. Eso no te hace una buena ciudad. Exacto. Es una ciudad que tenía lujos, sí, pero si los parques están vacíos, la banqueta es despreciada, la convivencia solamente se da en los espacios privados y no en los públicos, ahí no tienes una ciudad como las que admiramos en diferentes partes del mundo. Yo quería una ciudad en donde lo más importante de tu casa estuviera fuera de tu casa, donde pudieras caminar, donde pudieras moverte de diferentes maneras que no es en el carro, donde los parques fueran los más bonitos de México, que ahorita lo son, donde todo mundo quisiera estar afuera, conociéndose, teniendo la oportunidad de entablar amistades. Hacer eso fue contracorriente, porque la ciudad se construyó al servicio del automóvil. Cuando yo hice la primera campaña, compartí un dato que encontré en los libros del INEGI. San Pedro tenía 1.2 automóviles por habitante. Por habitante. O sea, estoy contando a la niña, la bebita de 5 meses que ya tenía un auto y la quinta parte de otro. Es un dato nada más, pero deriva este dato en todo lo que es la ciudad. Nada más es construir calles, nada más es construir. Entonces yo dije, no va por ahí. Las ciudades buenas van para otro lado, van para el peatón, van para el espacio público, van para los parques, van para la accesibilidad universal, que los nuevos espacios estén construidos con la normatividad de que los adultos mayores, las personas invidentes, quien ven una carriola, los niños chiquitos se puedan mover con seguridad. Eso iba contracorriente de lo que venían haciendo todos los alcaldes que construían pasos a desnivel y todo el servicio del automóvil. Entonces, desde la campaña hasta el gobierno, todo fue contracorriente y valió la pena, porque dejamos un legado que le presentó a la comunidad otra alternativa de ciudad y una alternativa que claramente están prefiriendo sobre todo los jóvenes. Y cada mes son más ciudadanos que dicen, oye, es que yo sí quiero esta ciudad. Te topas siempre dentro de los ayuntamientos, principalmente una burocracia que está engorrosa, ¿no? Y que además es muy complicada superarla, al menos en los municipios de Baja California, por el tema presupuestal. Acá, por ejemplo, casi 6 de cada 10 pesos van directamente hacia la burocracia, lo cual te complica una gobernabilidad. Pero por otro lado también, y esa es la pregunta que te quisiera hacer, Miguel, te topas con un sector empresarial que solamente quiere que justamente estés en estos espacios privados, en sus inversiones, ¿no? Y que poco le agrega a la ciudad. Ya ni hablo de darle dinero, inyectarle algo. Pareciera que solamente quieren recuperar camellones. Mi pregunta es, ¿hubo este freno por parte del sector empresarial en San Pedro Garza? ¿Hubo apoyo? Hemos visto que Nuevo León en materia de seguridad sí le han inyectado a seguridad pública, pero en recuperar la ciudad, ¿ha habido freno allá en Monterrey? En Baja California lo ha habido, por eso te lo pregunto. Sí, es parte del reto. Es ir a contracorriente también. Es ir a contracorriente. La primera gran avenida que transformamos fue Calzada del Valle. Calzada del Valle es una avenida muy bonita en el eje oriente-poniente, en el centro del municipio, con un camellón enorme al centro. Y luego Calzada San Pedro es perpendicular, va en el eje norte-sur. Y ese fue el primer gran proyecto que implicaba bajar los cables para recuperar la vista a las montañas, ampliar banquetas, arborizar. Nada más que a lo largo de esa avenida había más de 80 invasiones al espacio público. Más de 80 invasiones. Es decir, el espacio que correspondía al peatón en la banqueta, en las aceras, pues estaba invadido 1 metro, 2 metros, 3 metros, con jardineras, anuncios, tótems, escaleras, rampas. Ya. ¿Y qué es lo que frente a eso yo he visto que hacen la mayoría de los alcaldes? O lo que yo he visto que hacen en mi ciudad. Ay, qué mala onda, invadieron. Cuando construyeron, tal vez le pusieron una multita y por eso todo el mundo lo sigue haciendo. Exacto. Nosotros nos fuimos primero a negociar por las buenas. Oye, te lo siento acá, pero te pasaste. Muchas veces lo logramos
arreglar por las buenas y también por las malas, y ahí lo cuento en el libro. El empresario de un centro comercial que tenía un tótem enorme de 40 metros, invadiendo 40 metros de alto, Sí. invadiendo 40 centímetros la banqueta. Me decían algunos miembros del equipo, Miguel, ya déjalo, hombre. Ya recuperamos todo. Son 40 centímetros, no pasa nada. No. Este espacio es del ciudadano, es del peatón, es de la ciudad, no es del privado. Y yo quiero que la ciudadanía vea nuestro compromiso radical con los para atrás, ¿no? Pero no fue por las buenas. Entonces, sí, gobernar contracorriente es entender que a la autoridad le toca hacer valer la ley y le toca defender la ciudad, que es de los ciudadanos, no de Claro. quienes tienen dinero y quienes tienen influencia, es de todos los ciudadanos. Y eso implica, en los momentos que se requiera, enfrentar a quien tiene poder económico y decirle, aquí la autoridad pone orden. Por último, Miguel, hay conceptos que parecieran muy nuevos, pero tienen muchos años, pero los hemos ido adoptando ya como parte de nuestra visión o de los planes de gobierno. Por ejemplo, pasó en Ciudad de México, de esto de derecho a la ciudad. Sí. Tenemos las y los ciudadanos derecho a vivir nuestra ciudad de manera digna, ¿no? Sí. No solamente es un tema de la obligación que tienes que pagar el predial, tienes que pagar los impuestos y derechos. Tienes también que exigir tu derecho a estar bien. Y entre de esos tantos hay construcciones, por ejemplo, que no se han hecho y que dañan y afectan a la ciudad. ¿Cómo entendernos entre nosotros que este derecho a la ciudad pues abarca muchas cosas y no lo estamos teniendo, ¿no? Sí. Ver nuestros retos urbanos desde la perspectiva del derecho a la ciudad me parece un gran acierto. Me parece que es algo que tiene un impacto muy importante en la igualdad, en Ujú. que mi derecho a la ciudad es el mismo que el tuyo. Yo no tengo más derecho a la ciudad que tú. Exacto. En la primera campaña, cuando casi nadie me conocía, cuando era visto como el ciudadano ingenuo que cree que puede ser alcalde, yo vivía una ventaja, algo que no se siente bonito cuando lo estás viviendo, pero que con el paso del tiempo te das cuenta que es una ventaja. Y es que los ciudadanos me hablaban como a cualquier ciudadano, decía, pues este cuate ni siquiera va a ser alcalde de todos modos, o sea, no, sin no, reverencia. ni sin nada. ninguna reverencia. Y ahorita vas a ver por qué te platico esto. Me acuerdo muy bien en la zona norponiente, que es una zona con claro poder adquisitivo por debajo de la zona valle. La zona Ujú. valle es donde está Calzada del Valle, esta avenida preciosa que Sí. te comenté, con un camellón y un andador en medio, con tartán y todo, para correr. Y me dice la señora, me dice, oye, ¿tú quieres ser alcalde, verdad? Digo, sí, señora, dígame. A ver, te voy a hacer una pregunta. En Calzada del Valle, Ujú. es decir, en esta zona de alto poder adquisitivo, hay un andador para que corran las señoras que viven para allá. Y ese andador es acolchonado de tartán. Acá en el Parque Cloutier, que es mi parque lineal de acá, Ujú. ese andador es de cemento. ¿Por qué? Si mis rodillas y las rodillas de la que vive allá son iguales. Me dejó mudo por el momento y dije, pues contesté como probablemente hubiera contestado cualquier político o casi cualquier político. Le dije, señora, tiene razón. Si yo soy alcalde, el andador del Parque Cloutier va a ser de tartán igual que el de Calzada San Pedro. No sé si me creyó o no, pero fui alcalde y no solamente cumplí con ese compromiso de construir un andador de tartán, sino que el Parque Cloutier, ese parque que está en la zona de menor poder adquisitivo en San Pedro, es el parque con la mayor inversión para un parque en la historia de San Pedro Garza García y probablemente la mayor inversión metro por metro en el área metropolitana de Monterrey. Y eso tiene un impacto formativo increíble sobre los ciudadanos. Se sienten dignificados. ¿Sabes cuántas pintas
de graffiti hay en el Parque Cloutier la última vez que fue por ahí? Ya tiene tiempo Ujú. eso. Cero. Sí, lo que te voy a decir, incluso, y no es por criminalizar el graffiti, pero incluso temas de seguridad, ¿no? O sea, hablamos de iluminación, hablamos de tener espacios dignos, pues la gente no va a querer quitárselo, sobre todo quienes viven ahí, ¿no? En esas zonas. Sí, y cierro diciendo, esto es derecho a la ciudad. Claro. Derecho a la ciudad es yo tengo derecho a un espacio de esparcimiento, a la salud, un buen parque de salud con oportunidad de... Y mi derecho pues es igual para todos los seres humanos, Claro. todos los seres humanos. Entonces yo lo que decía es, de la puerta de la casa hacia adentro, Ujú. nuestras casas pueden ser muy distintas. Decía, pues aquí Sí. en la zona norponiente son más pequeñas, allá son más grandes, hay casas con alberca, hay casas donde una familia puede vivir en un solo cuarto. De la puerta de la casa hacia afuera, todos somos ciudadanos y merecemos el mismo nivel de espacios públicos, de servicios públicos, porque todos tenemos el mismo derecho a la ciudad, que es lo que tú comentas. Miguel, muchas gracias por estar acá. Acabo de ir a Monterrey. Fui a San Pedro Garza también, pero fui allá en septiembre Y mucha de mi inquietud era conocer San Pedro Garza, porque decían, es que es el municipio de los ricos, me decían. Entonces uno va allá pensando a ver qué se puede hacer por Mexicali y qué se puede hacer por nuestras ciudades, justamente, y te das cuenta de todo, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué nos falta aquí que podamos hacer allá? Y mucho de ello es la visión de quienes nos gobiernan, ¿no? Claro. Y es mucho la visión también de como ciudadanos de cómo le podemos aportar, y yo soy muy crítico del sector empresarial, de cómo el sector empresarial se puede hermanar hacia estos proyectos. Pero pues esperemos que te haya gustado Mexicali. Me ha gustado mucho. He venido varias veces el último año y medio y siempre muy contento aquí. Comida china y todo, ¿vas o que te dan? Me falta la comida china, pero ya me la tienen muy platicada. Pero no, muy contento. Muy bien, pues ahí tienen ustedes al 2 veces alcalde de San Pedro Garza, sin siglas partidistas, por la vía independiente, que ha presentado en la capital de Baja California su libro Contracorriente. Y bueno, en todo este escenario que vivimos todos los días de política, estas ideas o estos planteamientos distintos le vienen bien a mejorar como ciudad. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Jorge. Qué gusto. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos. Gracias, usted está informado, pero tiene la última palabra. Muy buen día. La transformación de la movilidad para Baja California dará inicio en Mexicali, con la primera etapa del programa Calles Seguras, Familias Seguras, informó en su conferencia mañanera la gobernadora Marina del Pilar. En esta etapa, se abarcarán más de 1 millón de metros cuadrados de rehabilitación en la capital del estado y su valle, con una inversión conjunta del gobierno estatal y el ayuntamiento de Mexicali de 756 millones de pesos. Se van a seguir transformando las vidas de más de 250,000 personas de manera directa en estos esfuerzos. Esto se traduce en más de 100 kilómetros de vialidad, lo que significa o equivale a recorrer una distancia entre Mexicali y el poblado de Longo. Esta estrategia de bacheo y rehabilitación de calles se extenderá paulatinamente a lo largo del estado, integrándose a su vez dentro de los ejes del programa Respira, mediante el que ya se han ejecutado obras de gran escala en la entidad. Nunca antes se había invertido tanto en pavimentación en la capital de nuestro estado, y esto es únicamente la primera etapa que estamos por iniciar a partir de la próxima semana. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de febrero tenemos el descuento del 10%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.